La esposa y la hija abandonaron a un hombre en medio de la lucha contra un cáncer de pulmón. Años después volvieron buscando la herencia, pero una sorpresa las esperaba. Eduardo era un hombre fuerte y enfocado, pero su vida dio un giro enorme después de recibir el diagnóstico de un cáncer de pulmón en etapa avanzada. Fue un golpe duro para alguien que siempre se dedicó a mantener un estilo de vida saludable, nunca descuidando su alimentación balanceada y las visitas anuales al médico para chequeos de rutina. El médico especialista, un oncólogo, no tenía una respuesta concluyente sobre el origen exacto del cáncer. Sin embargo, se encendió una chispa de esperanza con la mención de una posibilidad, aunque pequeña, de ganar la batalla mediante un tratamiento intensivo con quimioterapia. Firme en su propósito de vida, Eduardo tomó la decisión de someterse a ese proceso, por más arduo que fuera. Cuando llegó el momento de compartir esa realidad que cambiaría sus vidas, Eduardo se reunió con las dos personas que eran su seguro de vida, Laura, su compañera de un viaje de 15 años, y Clara, su hija que estaba en plena adolescencia. Tengo que contarles algo. Fui al médico y confirmó que realmente es un cáncer de pulmón, dijo Eduardo. Al revelar su condición, vio el reflejo de su propio asombro en las caras de ellas, una mezcla de incredulidad y tristeza. Pero incluso en ese torbellino de emociones, encontró la fuerza para ser el pilar que las tranquilizaba, prometiéndoles que haría todo lo que estuviera en su mano para vencer la enfermedad. Pero no se preocupen, sé que vamos a poder superar esto, añadió con convicción. Sin embargo, había una gran duda sobre qué efectos tendría el tratamiento en su vida. Las abrazaba mientras pensaba en ello. Eduardo recordaba lo que el doctor le había dicho sobre los innumerables retos que la quimioterapia traería a su cuerpo y espíritu. Como muchas relaciones presionadas bajo el peso del tratamiento terminan rompiéndose, no pudo evitar compartir sus inseguridades con Laura, su esposa. A pesar de lo que dije, siento un poco de miedo, confesó. Ella, con la serenidad de quien comparte no solo la cama sino también las luchas más profundas, le aseguró con convicción que nada, ni siquiera esa enfermedad, lo separaría. ¿Recuerdas nuestros votos matrimoniales? En la salud y en la enfermedad, es algo que voy a cumplir hasta el final, dijo Laura. No sé qué decir, solo, muchas gracias, respondió Eduardo, aliviado. Eduardo podía concentrarse en la recuperación sin el peso de las preocupaciones financieras, gracias a los ahorros, un seguro sólido y un fondo dejado por su abuelo. Su familia tenía una reserva financiera para ocasiones como esta. La casa donde crearon recuerdos y donde su hija creció estaba pagada. Incluso el futuro académico de Clara estaba asegurado con fondos reservados para su educación. En caso de que lo peor sucediera, con los preparativos prácticos arreglados, Eduardo enfrentó la quimioterapia. Una semana después del diagnóstico, comenzó el tratamiento que lo llevaría a sus límites. Cada sesión era una contienda, una prueba de resistencia, dejándolo exhausto, casi incapaz de reconocer su propio cuerpo, que ahora estaba débil. Volver a casa se convirtió en un ritual de superación, el simple acto de alimentarse, bañarse o caminar se transformó en una batalla diaria contra un enemigo invisible que le drenaba toda energía. Ante esta nueva realidad, Laura y Clara no dudaron en ofrecerle todo el cuidado y amor. Las dos asumieron las riendas de las responsabilidades domésticas, preparaban las comidas con aún más cariño, lo acompañaban juntas a cada sesión de quimioterapia y se aseguraban de que ninguna prescripción médica se pasara por alto. En cada gesto, cada mirada de apoyo, afirmaban silenciosamente el compromiso inquebrantable de que la enfermedad podría sacudir el cuerpo, pero no el amor que los unía. Eduardo, consciente de la tensión que su estado de salud podía generar en el hogar, hacía un esfuerzo por ser lo más independiente posible, aprovechando los momentos de energía para realizar las tareas que podía. Este esfuerzo por independencia se extendió por largos 2 meses, pero en ese tiempo notó un cambio en el comportamiento de Laura y Clara. El ambiente, que antes se caracterizaba por la solidaridad, empezó a tensarse. Un suspiro reluctante precedía siempre los momentos en que Eduardo pedía ayuda, y la joven Clara parecía retroceder a veces, ignorando peticiones simples como la de un vaso de agua o compañía para un paseo al aire libre. «Clara, ¿podríamos dar una vuelta por el patio? Me gustaría tomar un poco de sol». «Ah, papá, ¿sabes qué? Tengo unos deberes de la escuela por hacer».
En otra ocasión vamos. Sin embargo, solo se dio cuenta de cuánto habían cambiado las cosas una mañana cuando se vio retrasado para una sesión de quimioterapia y Laura sugirió que tomara un taxi. La sugerencia fue dada de manera tan fría que lo sorprendió, pero la aceptó. Al volver a casa, no pudo más ignorar que había una creciente distancia emocional entre ellos. Después de algunas horas de descanso y de reunir fuerzas, Eduardo inició el difícil diálogo. Voy a ser directo, he estado notando algunos cambios en su comportamiento. ¿Pueden ser sinceras conmigo? Necesitamos ser abiertos en nuestra actual situación, dijo Eduardo. Laura respondió, mira, querido, no es que estemos minimizando tu sufrimiento, pero estamos un poco agobiadas con todas las tareas de siempre, además de las nuevas. Clara asintió con la cabeza, entiendo completamente. A mí también me desagrada tener que pedir ayuda para todo, entonces pensé en contratar a una enfermera. Es algo que muchos hacen, y mi tío lo hizo cuando se operó de la cadera. Clara y Laura aceptaron la sugerencia y la semana siguiente, la nueva enfermera, Romina, empezó a trabajar en la casa. Pero la solución esperada para traer alivio acabó creando un nuevo problema. Laura se sintió algo reemplazada y celosa de la presencia constante de la enfermera. Dándose cuenta de esto, Eduardo, siempre equilibrado, sugirió que Laura retomara parte de los cuidados en la medida de lo posible. Desafortunadamente, esto no tuvo el efecto esperado y el problema persistió. En medio de toda esta mezcla de emociones y malentendidos, Eduardo decidió mantener su calma, sabiendo que cualquier aumento de negatividad podría complicar aún más su ya complicada trayectoria hacia la recuperación. Más tarde, una llamada telefónica añadió otro elemento a esta situación emocional compleja. Era la voz preocupada de su suegra, expresando su desaprobación por la presencia de otra mujer en la casa de su hija. Eduardo, entiendo tu situación, pero piensa en lo que dirán los vecinos. No quiero que mi hija sea motivo de chismes, dijo ella. Ella es solo una profesional y todos lo saben, respondió Eduardo. No, Eduardo, las cosas no funcionan así, insistió ella y la discusión concluyó. Era como un laberinto de sentimientos y responsabilidades donde cada decisión parecía tener una consecuencia inesperada. Eduardo, en medio de esta tormenta de emociones, permanecía firme en el único refugio seguro que le quedaba, enfocarse en su salud y tener esperanza en días mejores, donde las complicaciones físicas no reflejaran las complicaciones emocionales. Para mantener un poco de tranquilidad en su hogar, que siempre había sido un refugio, Eduardo decidió enfrentar la situación manteniendo su habitual postura digna. A pesar de estar enfermo y cansado de los tratamientos, buscaba la comprensión y el apoyo de sus seres queridos, recordando su rol como proveedor de la familia, incluso durante su enfermedad. Eduardo explicó con amabilidad y firmeza, Laura, entiendo tus preocupaciones, pero necesitas confiar en mí. Esto es solo algo temporal y por ahora necesito la ayuda de Romina. Entiendo. Está bien entonces, aceptó Laura, aparentemente resuelta a aceptar la situación. En un día cualquiera, después del agotamiento de la quimioterapia, Eduardo se encontró con una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Un camión de mudanza estacionado en silencio frente a su casa. Se acercó a Laura y preguntó con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué significa esto? Pues, Eduardo, esta fue la mejor solución que encontré. Clara y yo nos vamos a vivir con mi mamá mientras te recuperas. Si necesitas algo, pídeselo a Romina. ¿De verdad me vas a dejar así? Como tú mismo dijiste, es solo algo temporal. Ella se giró y continuó metiendo las cosas en el camión con una decisión que parecía inquebrantable. En ese momento, Eduardo se sintió dividido entre una profunda tristeza y la dificultad de expresar la confusión de sentimientos que lo afectaban profundamente. El cansancio actuó como una especie de manto que suavizó un poco la intensidad de su angustia. Quizás como una defensa ante una realidad que de otro modo habría sido insoportable. Solo en su casa, extrañamente silenciosa sin las risas y el afecto de la familia, enfrentaba la situación más dolorosa. La trayectoria de Eduardo, marcada por la lucha contra la enfermedad, estuvo llena de desafíos que iban más allá de lo físico.
El abandono por parte de su esposa e hija, en un momento en que estaba más vulnerable, reveló un lado del matrimonio que quizás hasta entonces prefería no ver o escoger no reconocer. Con la esperanza de días mejores, el apoyo de la familia, especialmente de su hermano Gabriel, y la presencia amorosa de Romina, la enfermera, le ofrecieron a Eduardo un sentido de comunidad y solidaridad. Esto contrastaba con la soledad que le dejó la partida de su esposa. La amabilidad y el cuidado de Romina no solo fueron prácticos sino que también sirvieron como un consuelo para las heridas emocionales causadas por la enfermedad y el abandono. Cuando finalmente la enfermera tocó la campana en el hospital para señalar su recuperación física, esto representaba más que el fin de un tratamiento. Era el comienzo de una nueva etapa, una liberación de una relación que no brindó el apoyo incondicional que se espera entre compañeros. La decisión de Eduardo de solicitar el divorcio de manera unilateral no fue solo un paso legal, también era una forma de afirmarse y reconocer su propio valor. Preparó todos los papeles y los envió a la dirección de su suegra. Ahora, Eduardo podía construir un futuro con enfoque no solo en la curación física sino también emocional, rodeado de personas que mostraron empatía y apoyo genuino en los momentos difíciles. Aunque el camino por delante pudiera tener incertidumbres y desafíos, tenía la certeza de que estaba retomando el control de su vida, decidiendo quién formaría parte de su viaje de recuperación y crecimiento personal. Ha pasado más de un año desde que él superó la enfermedad y Eduardo sentía que estaba listo para seguir adelante. Se puso en contacto con su antiguo trabajo y aceptaron volver a contratarlo para que trabajara desde casa si así lo deseaba. Aceptó la oferta, aunque le gustaba su casa, muchas malas memorias estaban asociadas con ella y quería empezar de nuevo en un lugar más pequeño. Eduardo planeaba ceder la casa a Romina, quien había sido de gran apoyo en los momentos difíciles, demostrando una gran bondad a pesar de ser prácticamente una desconocida. Ella tendría completa libertad para venderla si así lo prefería. El nuevo comienzo de Eduardo en un nuevo barrio era más que un simple cambio de dirección, representaba la oportunidad de reescribir su historia después de un periodo turbulento y doloroso. Su capacidad para adaptarse y encontrar consuelo en nuevas rutinas y amistades evidenciaba su resiliencia y el anhelo humano por conexión y propósito, incluso después de vivir experiencias traumáticas. Hizo amistad con su vecina, Elena, quien no solo le ofrecía compañía, sino que también traía consigo la perspectiva de que la vida podía mantener su significado incluso después de pérdidas impactantes como la muerte de un ser querido o el final de una relación que se pensaba eterna. Las conversaciones entre ellos proporcionaban un terreno común de comprensión y apoyo mutuo, algo que solo aquellos que comparten experiencias de pérdidas similares pueden ofrecerse el uno al otro. La carpintería, el nuevo pasatiempo de Eduardo, iba más allá de ser solo un hobby. Era una forma de terapia, una manera de crear orden y belleza a partir de la materia prima, posiblemente un paralelo al proceso por el cual él había pasado en su propia vida, tomando las piezas y construyendo algo nuevo y sólido. La búsqueda de nuevas herramientas simbolizaba la búsqueda de nuevas habilidades y experiencias que le ayudarían a moldear su nueva realidad. Era interesante notar que, a pesar de que Eduardo había superado la ausencia de su esposa e hija, el hecho de no tener noticias de ella seguía siendo un punto destacado en su historia. Esto sugería que, aunque se había recuperado y estaba avanzando, todavía había algunos cabos sueltos. Un día cualquiera, después de una visita a la tienda de materiales, Elena le hizo una observación inquietante a Eduardo. «Necesito contarte algo muy importante. Ayer, cuando estaba volviendo a casa, vi a dos mujeres, una mayor y una más joven, rondando tu casa. Dieron varias vueltas, tocaron la puerta varias veces y, como no estabas, se metieron en el carro y esperaron. Después de un rato se fueron», dijo ella. «¿Es en serio?», preguntó Eduardo. «Sí, pensé en llamar a la policía, pero podrían ser parientes tuyas y no quise entrometerme. Como no volvieron más después de que tú regresaste, decidí decírtelo», respondió Elena. «¿Cómo eran?». «No pude ver bien, pero la que parecía mayor tenía como 1,60 de altura, cabello claro hasta las espaldas. La más joven era un poco más baja, pero su cabello llegaba hasta el cuello, además de ser muy oscuro», describió Elena. Conforme Elena describía, Eduardo sintió un escalofrío.
Las características coincidían con las de su esposa e hija. Una confusión se apoderó de sus pensamientos. ¿Cómo habrían encontrado el camino hasta allí? Después de todo, solo su hermano y la esposa de éste conocían la dirección de su actual refugio. Eduardo comenzó a pensar en las posibles razones que podrían haber llevado a su esposa e hija a buscarlo, especialmente después de que se fueron hace casi un año sin siquiera una última mirada. Elena, siempre práctica, aseguró que si las dos reaparecían, él debería mantenerse alejado y dejar que ella manejara la situación. En el fondo, Eduardo no albergaba el menor deseo de volver a exponerse al dolor del rechazo, especialmente ahora que los recuerdos de esa época de abandono todavía palpitaban en su mente. A medida que avanzaba la noche y un manto estrellado cubría el ambiente, Eduardo buscó respuestas a través de una llamada a su hermano. Bueno, Eduardo, realmente necesitaba hablar contigo. Laura y Clara han vuelto, dijo Gabriel. ¿Estás seguro de lo que me dices?, preguntó Eduardo. Sí, estoy en tu casa ahora con Romina. Cuando se enteraron de que habías pasado la casa a su nombre, se enfurecieron, rompieron algunas cosas en el jardín y la amenazaron. Romina me llamó y por eso vine. Ella está asustada. Mañana por la mañana iremos a la policía, explicó Gabriel. Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Mejor ten cuidado para que no te persigan, respondió Eduardo. Demasiado tarde, dijo Gabriel. ¿Cómo que demasiado tarde? ¿Están ahí? No, pero casi me encuentro con ellas. Vinieron aquí ayer cuando fui a un evento de carpintería. Elena vio todo, aclaró Gabriel. Un cierto alivio se apoderó de Eduardo al saber que Romina estaba respaldada por documentos que confirmaban la transferencia de la propiedad a su nombre, una transacción que Eduardo había completado antes de cerrar ese capítulo de su vida. Llamó directamente a Romina. Romina, lo siento, no sabía que esto iba a suceder. No te preocupes, yo entiendo, pero necesito decirte algo. ¿Qué? Cuando ellas vinieron, discutimos mucho. Terminé diciéndoles que habías muerto y que me habías dejado esto a mí. No me creyeron y, de alguna manera, consiguieron tu nueva dirección. No sabía qué iba a suceder, solo quería que te dejaran en paz, explicó Romina. No te preocupes, esto iba a suceder tarde o temprano, respondió Eduardo. En cuanto a su exesposa, seguía siendo un misterio si la notificación de divorcio enviada a la casa de su madre había sido reconocida o simplemente descartada como otro pedazo de papel sin importancia. Eduardo, sin embargo, ya había enfrentado situaciones de indiferencia, llegando a una serena aceptación. A la mañana siguiente, mientras sus manos estaban ocupadas con las labores del día, Eduardo fue alertado por un sonido persistente de golpes. Rápidamente se dirigió a las cámaras de seguridad y, ahí en la pantalla, la confirmación, eran ellas. Su exesposa mantenía la misma apariencia guardada en la memoria de Eduardo, mientras que Clara, su hija, había florecido casi como una mujer, la diferencia de altura y rasgos marcando el tiempo que había pasado. Siguiendo el plan acordado con Elena, Eduardo se mantuvo a resguardo dentro de la casa, pero se acercó lo suficiente a la puerta para captar fragmentos de la conversación exterior. Elena salió de su casa y se acercó a ellas, saludándoles amablemente, mostrando apertura y simpatía, dejando atrás las cargas del pasado. Hola, ¿cómo están? ¿Son nuevas aquí en la colonia?, preguntó Elena. Ah, sí, estamos de paso. Tú llevas mucho tiempo viviendo aquí, respondió Laura. Pues se podría decir que sí. ¿Necesitan algo?, preguntó Elena. Pues es que en esta casa vivía un hombre que se llamaba Eduardo, respondió Laura. Durante la plática, la exesposa de Eduardo contó una historia donde su esposo, o mejor dicho exesposo, había vivido en esa casa hasta su supuesta muerte reciente después de un largo tiempo en el hospital. Las palabras sorprendieron a Eduardo, ya que no había ninguna prueba de su muerte y menos algo relacionado con el hospital que él conocía bien. La única fuente de esa historia era Romina, que la había inventado. Elena, serena y directa en su respuesta, admitió, sí, Eduardo. Él vivía aquí hace unos meses, pero lamentablemente falleció de un cáncer de pulmón. Él había comentado alguna vez que se mudó para acá después de ser abandonado por su mujer y su hija.
terminó dejando todo a una novia que encontró. Hoy en día es ella quien vive en esta casa. Elena, siempre tranquila, agregó que por lo que recordaba, Eduardo tenía la intención de dejar toda su herencia a instituciones benéficas, ya que estaba divorciado y no tenía familia, aparte de un hermano. Por eso expresó su sorpresa al ver a dos mujeres examinando la casa con curiosidad. Con esa información, un silencio pesado cayó entre ellas hasta que Elena, buscando aclaraciones, preguntó, «Pero díganme, ¿tienen algún acta de defunción o algún testamento?». Su negativa solo aumentó la incertidumbre en el ambiente. Elena, siempre práctica, les explicó los pasos legales a seguir. Es importante que tengan esos documentos. Luego solo es cuestión de ir a un registro público. Porque si ustedes son de hecho las legítimas propietarias, podrían obtener la escritura de la casa a su nombre. La exesposa de Eduardo reaccionó mal a esa orientación, gritando, ¿quién te crees que eres? No te metas en lo que no te incumbe. El tono elevado y las acusaciones infundadas resonaron en el aire, perturbando la paz de la colonia que había recibido a Eduardo con tanto cariño. Aunque escondido detrás de las paredes de su casa, Eduardo sintió vergüenza y el deseo de confrontar el comportamiento descontrolado de su exesposa. Sin embargo, se mantuvo firme en el plan que había acordado con Elena. Por favor, no me malinterpreten. Solo estoy tratando de ayudar. Nunca quise ofenderlos, dijo Elena. Y después de unos minutos, las dos se fueron. Cuando el trabajo del día concluyó y los ánimos un poco más calmados, Eduardo se ocupó de pedir la sustitución de la ventana y de barrer los escombros. Una cobertura provisional ocupaba el lugar de la ventana dañada, protegiendo la casa contra el mal tiempo, mientras Elena le prestaba cubos para acomodar las plantas que habían sobrevivido. Parece que a tu ex no le gustan mucho las plantas, pero siendo sincera, su cara ni como abono serviría, bromeó Elena. Eduardo soltó una leve carcajada y dijo, pero me alegro de que todo haya terminado bien. No sé qué hubiera pasado si ella me hubiera pegado de lleno con ese bate. Movido por la curiosidad sobre qué había hecho volver a su exmujer, Eduardo empezó a buscar respuestas. No tardó mucho en descubrir sobre el reciente fallecimiento de su madre, desencadenando una serie de eventos desastrosos. Se reveló que la casa en la que vivían no les pertenecía, sino que era de un exmarido de la madre de Laura. Con el fallecimiento de ella, la casa pasaría a un sobrino de este hombre, y con el decidido a vender la propiedad, madre e hija se vieron obligadas a salir. Vendieron lo que pudieron de las pertenencias familiares y, sin muchas opciones, terminaron hospedándose temporalmente en un hotel. Al regresar a la antigua casa de Eduardo, se sorprendieron al encontrar a Romina, quien les explicó la situación, algo que Eduardo ya sabía. Después de eso, descubrieron la nueva dirección con los vecinos y fueron a buscarlo, pensando que, como el divorcio fue unilateral, podrían conseguir algo, pero necesitaban estar seguras de si estaba vivo o muerto. El desenlace de este embrollo fue la acusación de vandalismo, intento de allanamiento y agresión. Clara, al ser menor de edad, fue condenada a realizar servicios comunitarios, mientras que la exesposa enfrentaría una pena más severa debido a la naturaleza premeditada de sus actos. Ante esta situación, Eduardo consideraba obtener una orden de restricción, al menos por un tiempo, para tener la certeza de no tener más sorpresas causadas por ella.